Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital, ¿Qué tal? Bienvenidos a Digital Humanity, Humanidad Digital. Mi nombre es Bala Mendoza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Bernardino. Bienvenidos a un episodio más. Y es un gusto estar aquí hablando de tecnología y sus implicaciones en la sociedad. Así es, estamos de vuelta después de un pequeño hiatus por ahí, por temas en mi caso de salud y pues bueno, entre otras vicisitudes, pero ya estamos aquí de vuelta. Quería mencionar también que hemos visto mucha actividad en Mastodon, lo cual nos da mucho gusto que en esa red descentralizada y pues bueno, que tienes control de tus datos, pues estemos también ahí generando estas conversaciones. Muchas gracias por haber dado likes y todo lo demás. Bueno, no son likes, estas favoritear y recomendar y etcétera. Entonces, pues bueno, es lo que más nos interesa es saber justamente los temas que tocamos, son de su interés, qué otros temas les gustaría que toquemos. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos los nuevos suscriptores en las diferentes redes sociales, también por ahí en YouTube. Pues bueno, sí quería mencionar eso. Sí, ahí ayúdenos con un like y compartiéndolo en la red en la que nos estén viendo, en la que nos encuentren, porque eso, bueno, nos da como una motivación para continuar discutiendo, platicando los diferentes temas que van saliendo semana con semana. Y pues bueno, vamos a Exactamente. entrar al tema de hoy, ¿cómo ves? Sí, de una vez, así, ya, directo. Pues bueno, el día de hoy traemos un tema bastante bueno que para mí es uno de los temas más importantes en la sociedad. Me encanta a pesar de no saber mucho de él, pero pues siempre es importante hablarlo, rebotarlo, platicarlo, discutirlo, y es el tema de la educación. Sí considero que el 90% de los problemas de este planeta se resuelven en la educación. Y sabemos muy poco, ¿no? Del tema. Lo digo en general. Digo, personalmente sé muy poco, pero también veo que en general los diferentes países no están sabiendo cómo atacar a las nuevas generaciones utilizando la tecnología, ¿no? Pues vemos que a nivel mundial la educación está en crisis. No es una crisis que se desarrolle con la llegada de la inteligencia artificial. Era una crisis que se tenía antes. Ni siquiera era una crisis con la llegada del Internet. Ni siquiera era una crisis con la llegada de las computadoras, sino que en realidad ha venido cambiando la sociedad, ha venido cambiando los comportamientos de los niños, sus capacidades, sus costumbres, las relaciones entre ellos, ¿no? Y entonces todo va evolucionando, sin embargo, la educación va avanzando muy lentamente, avanza, diría yo, como avanzan los gobiernos, por lo tanto, pues es muy lento, ¿no? Es más lento que en otras áreas, ¿no? Porque sabemos que los gobiernos son como grandes dinosaurios que siempre van detrás de las empresas. Y pues aquí el problema es que los estudiantes y todas las personas en general, pues estamos adoptando las diferentes tecnologías, los diferentes medios de comunicación, los diferentes medios de aprendizaje. Sin embargo, el llevarlo a un aula, llevarlo a la currícula, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces ahí creo que nos falta mucho por aprender y pues es el tema que traemos el día de hoy y pues bueno, ahí sí nos gustaría que también ustedes nos hicieran comentarios para que también podamos aprender y ver cómo enfrentamos el problema al que nos estamos pues teniendo ahorita, por ejemplo, ya con la llegada de la inteligencia artificial. Sí, claro, y que ahí otra de las cosas que me gustaría mencionar es que, pues bueno, los paradigmas educativos pues tampoco tienen tanto tiempo. Es decir, pues antes no existía como tal una educación, por ejemplo, del Estado, ¿no? Eso es algo bastante reciente, es decir, antes pues solamente la gente que tenía dinero y era pues más bien de la nobleza o la realeza, pues contrataban a un tutor o una tutora y les enseñaban una serie de diversas pues artes y varias cosas diversas, digamos, varios cuerpos de conocimiento y bueno, ahora como tal, una educación pública
pues es algo bastante, bastante moderno y que ha habido diferentes paradigmas educativos, que incluso varios pues siguen permaneciendo a pesar de que se ha demostrado que no son los mejores, pero en varios países. Entonces es un reto, como decías, incluso antes de cualquier otra tecnología que conozcamos ahora. Y pues claro, con este avance vertiginoso que tenemos ahora de las diferentes tecnologías, pues bueno, el reto se empieza a complicar un poco. Entonces, quería mencionar eso y la otra, pues bueno, también cómo se ha transformado la sociedad, porque eso también importa, ¿no? Como bien decías, los niños van cambiando, pero también la cultura, la sociedad, los hábitos. Por ejemplo, ahorita si hablamos de hábitos con respecto a 50 años, definitivamente hay un cambio monumental, monumental, porque hace 50 años, por ejemplo, no había móviles. Entonces ya con eso tenemos un cambio bastante drástico en cómo se enseñaba a las personas. Ahora hablamos mucho de la atención, de nuestra atención, cuánto puede durar y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, viene toda la tecnología a transformar esto y creo que es un tema que ha dado bastante. No es que también que los estudios sean recientes, hay muchos recientes, sí, pero también hay otros tantos que fueron construyendo todo el tema bueno, incluir obviamente la tecnología en la educación y empezar a ver cómo formar o cómo tener al menos algunas guías para saber cómo poder, digamos, llegar a tener una educación mucho más robusta y más completa. Sí, como mencionas, ¿no? Antes se enseñaba arte, se enseñaban manualidades, pero fíjate que ha cambiado un poco esta parte, porque pues ahora los padres lo que buscan es que sus hijos cada vez aprendan a leer a más temprana edad, ¿no? Entonces, hay un estudio que en los años 90, específicamente en 98, eh, normalmente los niños pues hacían eh, arte, hacían música, hacían actividades con bloques, incluso hacían más teatro. Ya este estudio lo compara con el 2010 y se dan cuenta que ya los niños cada vez hacen menos esas actividades y ahora hacen más español y más matemáticas, ¿no? Porque es lo que le piden los papás, porque los papás a la hora de que van a escribir a un niño, lo que dicen es, a ver, quiero que salga de aquí, del kinder estoy hablando, que salgan ya sabiendo leer, sabiendo escribir y operaciones básicas. Esto lo que hace es que, bueno, tenga menos tiempo para la motricidad fina, tenga menos tiempo para la creatividad y le invierten más tiempo a lo que los padres están buscando para hacer sus niños más capaces para la hora de entrar a la primaria, ¿no? Y algo que es peor, pues es que también ya los padres están buscando que los niños en el kinder pues ya tengan acceso a las pantallas para que puedan ya entrarse o educarse de una manera digital. Pero esto también ya se dieron cuenta que está generando un problema grave de atención. Antes de la pandemia, hay profesores que mencionan que en el kinder uno de los premios que les daban a los niños era ponerles una película de Disney o de Pixar, no sé, y los niños el viernes ya sabían que era viernes de película, llevaban sus palomitas y aguantaban tranquilamente la hora y media o lo que durara la película. Después de la pandemia esto ha cambiado, porque ya los niños con la pandemia tuvieron acceso a sus iPads, a sus tabletas, a sus celulares y pues tuvieron acceso a videos más cortos, y ahora ya el premio de vamos a ver una película ya pareciera castigo, porque ya después de media hora los niños ya están inquietos, ¿no? Los niños ya no aguantan estar tanto tiempo sentados y con la atención en una película, ¿no? Ahora ya lo que te aguanta son 10 minutos. Entonces ya ahora la película ya no se la ven en un viernes, sino tienen que ver en 3 viernes. Y esto es parte de que está cambiando la forma de cómo actúan los niños, ¿no? Y que también ahí hay que tener bastante cuidado ahí, es el ojo, porque sí, no solo los padres, sino también las empresas. Eso es algo que siempre se ha tomado, es decir, los planes educativos se forman pues obviamente desde un gobierno y este gobierno decide qué incluir o qué no en los planes de estudio, por ejemplo, a nivel federal, y también obedece a lo que los empresarios y las diferentes industrias piden. Entonces siempre se ha tomado mucho el tema de la educación utilitarista, que es como se le llama, decir, si no es útil, no se lo des. Por eso ese fue algo que incluso en otros episodios he mencionado, de tú eres ingeniero, no necesitas saber humanidades en absoluto. Y era como esta hiper especificación y
bueno, el ser especialista, esta especialización de, bueno, solo vas a hacer esto, entonces solo dedícate a eso. Sin embargo, ahora nos estamos dando cuenta, y digo, nos estamos dando cuenta a nivel neurológico, a nivel pedagógico, que no es lo mejor, precisamente porque sí, tú puedes decir, me voy a especializar en robótica, por ejemplo, en microcomponentes para robótica, ¿no? Así de tan específico. Sin embargo, tener un cuerpo de conocimiento bastante más amplio hace que pues, tú puedas tener justamente diversas habilidades y plasticidad cerebral para que pues obviamente nuevos retos y nuevas cosas que no han existido, a las que nunca nadie se ha enfrentado, pues puedas un poco afrontarlas. Cuando se tiene esta hiperespecialización, pues se ha visto que de repente es como se sale algo de la caja y es como pues ya no sé qué hacer. Y esto es muy relevante justamente por el tema de inteligencia artificial, que de repente lo hemos hablado y peloteado en el sentido de programación. A lo mejor sabes armar los bloques, pero no sabes qué hacen los bloques. Entonces, si ese bloque se descompone o ya no hace lo que tú querías y no sabes cómo acercarte a ello, pues entonces también hay una cierta pérdida, por así decirlo, de esta plasticidad y de esta capacidad de resolver problemas. Eso es uno. Y dos, pues obviamente el desarrollo, sobre todo en las primeras infancias, los primeros 6 años y luego de entre los 6 y los 12, es muy importante el juego. Es decir, los niños no distinguen entre aprendizaje y juego. Por eso es que la mayoría de las escuelas que mayor éxito tienen con sus estudiantes y que sus estudiantes a su vez tienen éxito en el sentido de que tienen vidas saludables, no solo buenos empleos, sino una vida también que tenga todas estas características saludables, ¿no? Porque de repente pues sí, puede ser muy exitoso, pero vives en un ambiente tóxico en la familia, un ambiente tóxico en el trabajo, pues de repente es como, eso realmente es exitoso. Entonces se toman diferentes dimensiones. Entonces también eso es bien importante, que sí necesitan mucho el juego. Necesitan el juego y necesitan el descanso. Entonces de repente se les llama papá helicóptero, que están, o mamá helicóptero, ¿no? Que están atrás de los niños todo el tiempo a que sean los mejores y los meten así a superestimulación no desde el mes y cosas así extremas. Se ha demostrado que lo único que generan es estrés en ellos y el estrés, pues bueno, dispara una serie de reacciones en el cuerpo y empieza a generar enfermedades. Entonces, tiene una serie de ramificaciones muy, muy interesantes, pero también muy nocivas. Entonces también hay que tener bastante cuidado con pensar que eso es como lo que se necesita, especialmente en esta época de mayor competencia, digamos, incluso en el ambiente laboral. Entonces, bueno, quería hacer esta pequeña anotación. Y sí, bueno, porque ahorita ya sabemos, como bien mencionas, ya tenemos los suficientes años como para ver cómo ha cambiado el cerebro de alguien que creció sin tecnología y alguien que creció con tecnología. Es decir, todos los nacidos después del 98, pues ya crecieron con internet, ya crecieron con computadoras y tienen otra manera de pensar, otra manera de resolver los problemas, ¿no? Es decir, ya son multitareas, ya pueden estar viendo un video mientras están resolviendo un problema, mientras están redactando algo, ¿no? Algo que los nacidos antes del 98, pues no podemos hacerlo. Somos más aferrados a resolver una tarea y no podemos pasarnos a otra hasta que terminamos esa, ¿no? Entonces, eso también da ventajas y desventajas. Nosotros todavía somos una generación que podemos aventarnos un libro sin ningún problema. Sin embargo, las nuevas generaciones ya no, porque tienen demasiada, ¿cómo le llamaste? Estimulación. Estimulación. Están tan estimulados que un libro se torna ciertamente lento, ciertamente plano, ¿no? Necesitan diferentes estimulaciones para que un libro pueda ser atractivo o que puedan incluso aventarse varias páginas en una sola sentada. Ahí es donde radica uno de los problemas que ellos tienen, ¿no? Que son, ya ahora ya se les llama déficit de atención, y es precisamente porque ya están en otra generación, porque necesitan tener varios estímulos al mismo tiempo para que puedan funcionar, ¿no? Porque si no se aburren de nada más tener una sola tarea, ¿no? Entonces, digo, viene acompañado de lo que bien mencionas, de esta sobreestimulación que tienen, que son tantas actividades, su cerebro se acostumbra a todas estas actividades y todo el tiempo las requieren. Y si no, se aburren, no pueden ver una película porque tienen que sacar el celular para ver qué está pasando mientras la película sigue corriendo de fondo, ¿no? Entonces, bueno, es como para redondear un poquito el tema que mencionabas de la sobreestimulación.
Sí, definitivamente es ahí algo que seguiremos viendo y pues bueno, obviamente veremos ya las implicaciones más profundas, pues más adelante, porque bueno, pues los estudios van saliendo justamente, por ejemplo, hay varios desde el año pasado, 2024, donde pues hay, por ejemplo, estudios que revelan cómo ha ido cambiando justamente la forma en que aprenden los niños, los más jóvenes. Entonces, por ejemplo, ahí pues el uso de estas plataformas de LMS, Learning Management System. Entonces ya es algo que eso, por ejemplo, pues muchas escuelas han estado teniendo que recurrir. También esta parte híbrida de decir, bueno, pues a veces habrá más fácil que no vayan o en un día, sobre todo en países, por ejemplo, pues bueno, que acá también aunque no es un país considerado de primer mundo, sin embargo, también hay cosas que se comparten en diferentes latitudes, como por ejemplo los tráficos, contingencias ambientales, en este caso, por ejemplo, ahorita en México, en la Ciudad de México, que ha llovido de manera tremenda, pues de repente ya empiezan a haber estas iniciativas por parte incluso del gobierno, de decir, bueno, pues ese día no van a la escuela, como tal no van presencial, entonces de repente esta parte ya híbrida es algo que seguramente vamos a estar viendo cada vez más, o sea, así van a ir y cuando no se pueda, pues desde casa lo van a poder hacer. Y pues bueno, obviamente estos retos. Entonces ya es algo que se está viendo y por supuesto, pues este aprendizaje personalizado gracias a las inteligencias artificiales que dicen, bueno, pues yo ya sé que, por ejemplo, Rodrigo aprende de esta manera y ya sé cómo generarle un plan y que lo vaya siguiendo y qué estímulos darle para que pues no abandones su meta de aprendizaje, por ejemplo, basado en tu edad, basado en tus preferencias y lo mismo pues obviamente hacia estudiantes más jóvenes también puede ser una de las ventajas. Obviamente, ahorita vamos a hablar más adelante de los riesgos que esto puede implicar, pero digamos ahora sí ya se ha visto pues una tendencia hacia esto, ¿no? Es decir, sí o sí tienen que tener estas plataformas de aprendizaje en línea, empezar a introducir estos modelos híbridos incluso en las aulas, tal vez no en la primaria, pero sí seguramente secundaria y hacia arriba. Ya es algo que en varios lugares, especialmente Estados Unidos, China, obviamente, pues ya tienen un poco más integrado. Y la otra, pues, es la realidad aumentada, lo cual también por ahí, pues, es bastante interesante, especialmente en temas de laboratorios. De repente, tener un laboratorio completo de ciertas prácticas, de química, por ejemplo, de física y demás, pues llega a ser caro. Esto lo puedes reducir, obviamente, generando laboratorios virtuales y pues más bien invirtiendo en estos famosos gogles de VR y pues o AR también y pues empezar a tener ahí como una combinación de realidad aumentada y realidad virtual donde puedas hacer estas pruebas y estos, pues sí, pruebas de laboratorio, simulaciones de laboratorio. Entonces ahí también es algo que hay que destacar. Eso ha salido en varios estudios, como les decía, del 2024 principalmente. Sí, bueno, esa es una aplicación en un mundo ideal, ¿no? Es decir, tenemos muchas ventajas que nos da la tecnología. Como bien dices, podemos tener laboratorios digitales, laboratorios virtuales, podemos tener simuladores, podemos tener una inteligencia artificial que nos vaya guiando, asesorando y que se vaya adaptando a nuestra capacidad de aprendizaje. Por ejemplo, uno de los problemas que tiene la educación actual es que tenemos aulas 20, 30 estudiantes, si bien nos va, si nos vamos a escuelas de gobierno, podemos tener salones de 40 hasta 50 estudiantes. Esto lo que genera es que el profesor no puede estar atento al aprendizaje de cada uno. Tiene que irse al nivel promedio y pues bueno, sabemos que algunos se van a aburrir y algunos otros se van a desesperar que no están entendiendo, ¿no? Es muy complicado. Si nosotros le preguntamos a una empresa de inteligencia artificial cómo nos puede ayudar, seguramente nos va a decir, sí, nos vamos a adaptar a las necesidades de cada uno de los estudiantes y entonces vamos a ir guiándolo por su aprendizaje. Sí, claro, el problema es que las escuelas no están preparadas para tener estos laboratorios, estos lentes, toda la tecnología, ni los profesores están capacitados incluso para llevar o guiar a los estudiantes en esto, ¿no? Ahorita con la llegada de la inteligencia artificial, aunque ya hay algunos estudios, todavía no nos pueden dar la ciencia cierta lo que va a modificar en la educación. Es decir, llevamos tan solo 3 años con la llegada de ChatGPT y es muy pronto como para saber cómo va a modificar, ¿no? Porque sabemos ahorita que ya los estudiantes, si tú les mandas a investigar algo, pues lo van a investigar en ChatGPT
Y también se ha visto que los profesores, en lugar de ponerse a leer lo que los estudiantes le mandaron, se lo mandan a ChatGPT y le dicen, mira, con estas rúbricas, revisa que esté bien la ortografía, que toquen estos temas, que tenga esta estructura y califícalo. Entonces, nos estamos dando cuenta que un robot está escribiendo y otro robot está calificando, y en el peor de los casos, el mismo robot es el que está redactando y es el mismo robot el que lo está calificando. Dices, entonces, ¿ya qué estamos haciendo en la escuela si ya están entre robots comunicándose, ¿no? Y ese problema que se está dando ahorita, que no podemos todavía dar el paso a llevar a la tecnología para darle el mejor uso. Ahorita es lo que se está dando, vemos que todos los que tienen que ver con tareas cognitivas, tareas de resolución de problemas, incluso de creatividad, están siendo solventadas con esta inteligencia artificial. No sabemos si esto va a cambiar en los próximos años. Por ejemplo, en China, la semana pasada, la primera semana de junio, tuvieron un examen para ingreso a la universidad y por orden del gobierno, tuvieron que dar de baja todas las inteligencias artificiales para que los estudiantes no pudieran hacer trampa. Incluso que lo revisan para que no ingresen con audífonos, que no ingresen con celulares. Fue una orden que, ¿sabes qué? DeepSeek y las inteligencias artificiales en China tienen que apagarlas durante del 7 al 10 de junio, durante el día, porque es el momento en que los chavos están haciendo examen para la universidad. Entonces, a ese nivel tenemos que llegar porque se está utilizando mucho, ¿no? Para hacer trampa. No los juzgo, simplemente es la manera en la que se está utilizando o aplicando esta tecnología, ¿no? Ojalá lleguemos a donde tú dices que podamos tener lentes con realidad aumentada, los Oculus, ¿no? Donde pudiéramos ver simuladores, donde pudiéramos hacer diferentes experimentos, pero sabemos que en estos momentos todavía nos falta mucho dinero y muchos años para llegar a algo así. Sí, especialmente también por ahí, otro de los estudios que salieron, que es muy relevante con lo que acabas de decir, es que pues hay un déficit de docentes y este déficit va a crecer de aquí al 2030, se estima, y que es en dos direcciones bastante marcadas. Una es el número, es decir, cuántos docentes hay, y dos, la calidad de los mismos, justamente hacia las tecnologías. Entonces, esto, pues, mucha gente tal vez diría, o como bien lo pusiste, si le preguntamos a una empresa de inteligencia artificial, va a decir, no importa, lo cubrimos con agentes educativos y esto. Sin embargo, esto no es una solución y también creo que esto aplica siempre en la vida y más cuando hay humanos. Las soluciones, digamos, silver bullet, de esta pala de plata, de que con una sola ya jala todo, pues usualmente no funciona. Marketing. Entonces también hay que tener cuidado. Yo mencionaba uno de estos usos, se me hace interesante, ya lo están haciendo obviamente algunas universidades que tienen los fondos, que tienen este tipo Claro, de dinero. Sí, claro, y que eventualmente seguramente sí va a ser, porque también ahorita la realidad aumentada también no está así tan, así que digas, uy, eso, o sea, está completamente realista, pues no. Entonces, todavía falta desarrollarlo ahí y obviamente falta que bajen los costos y un montón de situaciones. Sin embargo, bueno, este déficit de docentes, pues se me hizo interesante este análisis que hace un estudio que hace la ONU. Y dice, pues hay que empezar a tomar acciones ahora, justamente cuando hay tiempo y podemos empezar a formar justamente más docentes que tengan esas capacidades y considerando pues también eh, la UNESCO, que pues bueno, forma parte de las Naciones Unidas, pues también tiene esta guía de cómo introducir y cómo utilizar estas tecnologías y justamente identifica estos usos, ¿no? Y estas nuevas tendencias que son, pues bueno, la realidad aumentada, como ya mencionamos, la inteligencia artificial para personalización y el tema híbrido, pero también el aprendizaje móvil, ¿no? Que pues ya lo traes ahí en tu teléfono o bueno, como hace rato comentábamos fuera del aire, pues en los lentes, ¿no? De repente le vas a poder decir a tu inteligencia artificial, oye, pues me dejaron esta actividad y pues, no sé ni qué onda, venme diciendo al menos que al final del día ese es otro de los puntos importantes de este reto, porque hay que verlo así, es un reto. Por ahí leí en LinkedIn, no recuerdo muy bien y no sé si pueda poner en las notas del show, pero por ahí leía en LinkedIn que alguien decía, bueno, es que también hay que empezar a cambiar la forma en que los docentes ponen tarea. O sea, lo que acabas de decir de, si les ponen un trabajo con esta rúbrica, pues lo va a hacer ChatGPT, lo va a calificar ChatGPT, y eso no es que, como decías, no es que esté bien o mal. El tema es, ¿al estudiante se le quedó algo de esa información?
porque si no es significativo el aprendizaje, entonces no sirve de nada, lo va a desechar. Y eso pasa incluso antes de ChatGPT. Lo hacías con el acordeón, ¿no? Te aprendías el acordeón de todo lo que te iban a preguntar, lo que creías que te iban a preguntar, pasabas tu examen con 9 o con 10 o con 8 y al día siguiente te preguntaban, oye, ¿cuál es la fórmula del binomio cuadrado perfecto? Y pues ni idea. Entonces ese no es un aprendizaje significativo y aún así pasabas tu examen. Entonces esto ahora nada más lo estamos haciendo más rápido y más automatizado, porque lo hacemos con una inteligencia artificial. Sin embargo, es exactamente lo mismo. Entonces aquí hay que pensar, bueno, qué experiencia de aprendizaje realmente va a modificar la forma en que esta persona está concibiendo el mundo y cómo se acerca a este conocimiento utilizando las herramientas que tiene a su mano, que sabemos que son el Internet, ChatGPT y N cantidad de cosas. Entonces también es eso algo que se me hizo bastante interesante, como muy acertado, porque esa es la realidad también. Volvemos al tema de los paradigmas educativos, pues si seguimos creyendo que los podemos educar como con esta educación pavloviana o de Skinner de estímulo-respuesta inmediato, pues claramente no va a funcionar así. Al menos no, o sea, va a funcionar así, pero ¿quiénes? Pues Meta, que eso sí nos educa y nos están, no, nos están llevando a donde ellos quieren, pero para que realmente tengan un cuerpo de conocimientos robusto, pues hay que empezar a buscar justamente que esté todo el cerebro funcionando y que puedan tener un aprendizaje significativo. Mira, hoy me cambiaron a Balam, vienes bastante optimista, a diferencia de otros. Nada más quiero regresar un poquito de tu comentario de utilizar lentes de VR y diferentes laboratorios y plataformas tecnológicas, lo cual sería lo ideal, lo cual sería, híjole, ojalá los gobiernos invirtieran y las escuelas privadas, aunque sabemos que esto pues incrementará los costos, ¿no? Sin embargo, lo que está sucediendo en Estados Unidos es todo lo contrario, es decir, no se están yendo hacia adelante en la tecnología, sino se están yendo hacia atrás. En Estados Unidos hay un libro de color azul, así lo conocen como el libro azul, que es un cuadernillo donde vas haciendo todas tus anotaciones de clases, ¿no? Este cuadernillo tiene más de 100 años de existencia y la verdad es que estaba a punto de desaparecer porque pues ya nadie usaba este cuadernillo azul. Era un cuadernillo que se utilizaba para exámenes, pero pues ya a raíz de la llegada de las computadoras, ese cuadernillo ya no se vendía. Y las ventas en los últimos 3 años se fueron otra vez para arriba. O sea, fue un milagro. Imagínate dedicarte a imprimir Sí. cuadernillos, de exámenes, ¿no? Azules, ajá, así se le conoce, ¿no? Como el Blue Book. Pero, de hecho, lo puedes buscar en Amazon y ya está ahí, bastante Top. popular ya. Pero no se lo imaginaban, o sea, cómo es que las ventas se vienen en picada con la llegada de las computadoras y de repente, ¡fum! En 2024, 2025 otra vez se va para arriba. Pues sí, porque están volviendo a hacer los ejercicios a como se hacían antes, ¿no? Sin utilizar la tecnología, porque ya saben que si usas una computadora es muy altamente probable que utilices una inteligencia artificial. Es decir, el 92% de los estudiantes está utilizando inteligencia artificial. Solo hay un 8% que se niega, y esto porque dice que no es ético entregar sus tareas o trabajos con inteligencia artificial, lo cual también los pone en una serie ventaja, porque a la hora de que los califican, pues los califican mal, porque son los trabajos pues un poquito con menos calidad, siendo que son propios, a diferencia de los otros que tienen una calidad más elevada, pero pues ya fueron hechos por un robot, ¿no? Por un algoritmo, ¿no? Entonces, estos cuadernillos están resurgiendo, ¿no? De las cenizas, algo que ya se había dado por perdido. Y también otra estrategia que están utilizando es que hagas tus trabajos en Google Docs. En Google Docs, cada cambio que haces se va registrando como un historial. Entonces, los profesores lo que van a evaluar es cómo fuiste editando tu trabajo, cómo fuiste borrando, cómo fuiste sobreescribiendo, cómo fue Copy-paste. cambiando en los tiempos. Exacto, o sea, si de la nada apareció el texto, pues no es tuyo. Es claro.
Seguramente hay trampa, seguramente lo van copiando de otro lado y lo van borrando. Son las estrategias que están buscando los docentes para poder solventar esta problemática de la que se están enfrentando. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Mándame el Google Docs y quiero que me compartas con todo y el historial para ver cómo fuiste editando el trabajo, ¿no? También ya lo que están haciendo son exámenes orales, que es pues lo que sabes, es decir, ya te pedí un trabajo de investigación, me lo hiciste, redactaste perfecto, pero quiero ver qué tanto aprendiste, qué tanto sabes. Entonces, esto de los exámenes orales ya se está volviendo, pues ya un estándar en las diferentes escuelas, no nada más para los exámenes, también para tareas, para tratar de resolver el tema de que todo lo está haciendo ChatGPT. Y algo muy importante también es que ya empieza a haber debates, ya empiezan a ver cuáles son los argumentos, ¿no? Ponen una idea central y sobre esa los estudiantes tratan de argumentar para ver qué tanto entendieron la problemática y a ver de qué lado están unos, de qué lado están otros y poner a discutir diferentes ideas. Entonces, sí se están viendo cambios en algunas escuelas para bien, ¿no? Porque están retomando cosas que se hacían a la antigua y por otro lado, pues bueno, son ideas que se les ocurre para tratar de ver qué tanto están aprendiendo con el uso de la inteligencia artificial. Por ahí también mencionaste de LinkedIn, esta red social que es básicamente para buscar trabajo, ¿no? Las diferentes empresas ponen ahí sus ofertas y los diferentes usuarios, pues ahí ven qué vacantes hay y aplicas para diferentes vacantes y a ver en cuál te aceptan, ¿no? También ellos anuncian cómo hay una caída de oportunidades de trabajo, sobre todo de las ramas, ¿cómo llamarle? Administrativas, trabajos de oficina, cayeron hasta el 10% y se espera que sigan cayendo hasta el 20% en los próximos años y sobre todo para los que son recién salidos de la universidad, es decir, los que llevan menos de 5 años de que salieron de la universidad, ya no están siendo contratados como se contrataban antes de la inteligencia artificial, porque estos chavos cuando salían los ponían a hacer actividades de oficina, ir a sacar copias o no sé, pero ya no están teniendo estas actividades las empresas, ¿no? Ya están siendo sustituidos por la inteligencia artificial, entonces están rompiendo estos peldaños de la escalera, los que están al principio, los que te permiten ir escalando, por ejemplo, los trabajos de programación, lo que son los juniors, ya no están siendo contratados. Y ahorita están buscando puro senior, precisamente para que ensamble todo lo que te va dando la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, pues los juniors normalmente aprendían del senior, pero ahora ya no están contratando, se están perdiendo esos empleos, ¿no? Se está perdiendo también de marketing, de soporte técnico, ¿no? Porque ahora ya está, cualquier problema técnico ya te lo resuelve esta cosa. Y ya te leen contratos, ya te analizan informes médicos, todo lo que es la rama baja de esta escalera, los peldaños bajos de esta escalera, son los que ya anunciaron que se están perdiendo. Y pues bueno, vamos a ver qué implicaciones tiene también en cómo educar en las universidades para que ya no estén buscando esos primeros peldaños de la escalera, ¿no? Pero bueno, va a ser bastante complicado. Sí, claro, y es que justo los trabajos de entrada, pues son los menos calificados, entonces, pues son los primeros que empezaron a desecharse. Por ahí, pues nada más quería hacer la anotación de, pues bueno, obviamente en Estados Unidos han experimentado con la tecnología y pues sí, o sea, yo considero que al menos en primaria y secundaria, pues sí era exagerado que les metieran todas estas cosas, todos estos estímulos. Sin embargo, pues ya hacia la prepa y hacia la universidad tiene más sentido, ¿no? Entonces ahí es donde yo creo que sí puede tener bastante buen uso de todas estas tecnologías, precisamente porque, bueno, reduces costos y hay un montón de cosas. Y no es que no esté tan paranoico, más bien quería como darles algunas de las propuestas de todos estos diferentes estudios antes de llegar a la parte de los riesgos. Pero bueno, pues ya que estamos en la parte de los riesgos o los desafíos, pues bueno, obviamente uno de los principales pues es la brecha digital y la desigualdad de acceso, que es algo que pues obviamente hemos mencionado, justamente lo que también mencionaste hace ratito, pues no es lo mismo en Estados Unidos que estas universidades pueden tener ya algunos laboratorios y simuladores en VR y en AR y todas estas cosas, pero pues en México, Latinoamérica, Malasia y otros lugares, por ejemplo, tienen un déficit también incluso de docentes. Estudio de la ONU de que faltan docentes, pues los lugares más afectados es África y Asia, el sur de Asia.
Obviamente, también ahí, si no hay docentes ni siquiera, pues ya no hablemos de inteligencias artificiales y toda esta tecnología súper moderna y súper padre. Entonces, pues claro que ese es uno de los retos, de los desafíos, de los riesgos que existen ahora. Y pues obviamente el tema de seguridad y privacidad de datos, que es algo que aquí hemos cimentado bastante bien, porque pues entre más usemos todos estos sistemas, pues obviamente más datos estamos comprometiendo a los diferentes sistemas. Pues bueno, no siempre se utilizan, como hemos visto, para lo que se dice que se utilizan, o no siempre mm, es nada más una parte de lo que recolectan, sino obviamente todo lo que pueden inferir y todo lo que correlacionan y demás cosas que es un mundo en sí mismo. Entonces, pues bueno, también ese es otro de los desafíos. Y uno más es el tema de formar estos profesionales docentes que sepan usar estas tecnologías, que sepan justamente tener estos recursos pedagógicos para poder decir, como bien lo mencionabas, los exámenes orales, de bueno, sí, está bien, ya me hiciste esto, y a lo mejor no te quedó ni el 10%, ahora explícamelo tú o a ver qué sabes de este tema. Eso ya fuerza a que pues al menos empiece su cerebro a tratar de recordar algo de lo que le preguntaron a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, y entonces al menos empieza a haber una experiencia de aprendizaje diferente. Sí, y ahorita que mencionas esto de la brecha digital, también era un tema que se discutía, ¿no? Que los que tienen acceso a la tecnología, así que a la tecnología de punta, pues iban a tener desventajas sobre los que no tenían acceso a la tecnología. Sin embargo, con la pandemia vino una digitalización global, porque en 2020, cuando los estudiantes tienen que tomar clases desde casa, pues lo que llegó fue, o lo que proliferó, fueron pantallas, jóvenes, niños que no deberían de tener todavía acceso a pantallas, y empezaron a llegar las tabletas por todos lados, computadoras y celulares. Y bueno, la brecha como que parece que se reduce, y ahora, pues tampoco vemos mucho cambio, ¿no? De hecho, se hace un examen que se llama el examen PISA, que es una evaluación para ver cómo están los diferentes países. Evalúan 3 áreas específicamente: español, matemáticas y ciencias. Es una evaluación de 81 países, y sin embargo, vimos cómo hay una caída, bastante drástica a partir del 2012. Entonces, ya venía cayendo, y con la pandemia cayó aún más, ¿no? Y no se levanta. Entonces, me parece que es el siguiente año cuando se vuelve a hacer esta evaluación. Se hace a estudiantes de 15, 16 años de instituciones tanto públicas como privadas. Si buscan por ahí los resultados y las gráficas, van a ver cómo se ve realmente una caída en picada a partir del 2012, 2015. Y pues no vemos cómo se vaya a levantar, ¿no? Y bueno, muchos le echan la culpa a la pandemia, y muchos otros dicen que, pues, ya desde antes de la pandemia ya se había visto que había ciertos cambios y comportamientos en en los estudiantes, que no tan fácil podían resolver los problemas que estaba presentando en este examen PISA, precisamente porque estaban sobreestimulados por las redes sociales. Ahorita las redes sociales es lo más criticado, lo más satánico que puede existir en la educación. Claro. Diferentes expertos ya están comparando estas redes sociales con drogas bastante fuertes. Entonces, bueno, sí, ya es una alerta. Estados en Estados Unidos, donde sí ya debes tener más de 16 años para tener acceso a una red social, mientras que creo que a nivel mundial les están pidiendo únicamente 13 años, ¿no? Pero es algo que creo que sí va a cambiar muy pronto, porque se están viendo cómo las redes sociales sí están afectando la atención de los estudiantes. Sí, claro, y es algo que pues ya veníamos anunciado aquí también y que hay diferentes estudios, incluso filtraciones de las mismas redes sociales donde nos dicen que está enfocado a enviciar a la gente y que también tienen un foco muy específico pues en los menores de edad porque pues obviamente van a ser los consumidores del mañana. Eso no hay que dejar de tenerlo en cuenta. Entonces pues sí, claramente es un riesgo, es un desafío y que pues, también incluso lo que se ha visto es que ya muchos jóvenes ya no buscan no solo en Google, sino ni en ChatGPT. De repente ya es más bien lo buscan en TikTok. Entonces,
buscan como, quién es el influencer que me puede decir sobre esto, y eso es lo que toman por cierto. Entonces, entre el influencer y la inteligencia artificial, que podemos deducir que es la misma inteligencia artificial, porque de repente pues ya todo es, bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues déjale, pregunto la inteligencia artificial. Entonces, pues ya todo va a ser la inteligencia artificial, pues ahí hay un reto importante, hay un sesgo. Y otra de las cosas que quería mencionar de la brecha digital es, bueno, sí, hubo acceso a dispositivos, pero todavía hay un montón de lugares que no tienen acceso a Internet, que ese es el otro terreno que también hemos mencionado, que pues por ejemplo Starlink, el TAR o como se llama el de Google, el de Besos y bueno, todos los multimillonarios quieren entrar a ese juego, no porque sean altruistas como quieren que pensemos, sino pues porque entonces pueden tener control sobre esos consumidores. O sea, el tema es que tenemos que entender que ahorita ya todo es datos y uno como persona es una serie de datos que si como código de Nintendo, que si le aplicas el A, B y luego izquierda, derecha y todo esto, pues compran. Entonces eso es lo que quieren todos. Entonces no es que las cosas que hagan las hagan desde su gran corazón, sino es un plan a futuro para poder tener control de esos datos, de todas las personas que utilicen esas redes. Entonces también hay que tenerlo bien presente y también mencionar el tema de ciberseguridad, porque ahora que estamos hablando de educación, pues uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues justamente que ya la ciberseguridad ya no es para gente técnica, ya no es nada más para aquellos que se dedican a la tecnología, ya es algo que también tiene que ser una parte de alfabetización en ciberseguridad a nivel generalizado, porque pues cada día hay más robo de identidades, robo de datos, de tarjetas y demás, precisamente porque hay un gran desconocimiento. Entonces también ahí existe una brecha entre los países que pues tienen esas capacidades de invertir en campañas de concientización y de alfabetización digital y demás, y aquellos que no. Entonces ahí hay como toda esta serie de disparidades en el mundo, entonces también hay que tomarlas en cuenta. Por ahí me recordaste, hay un estudio que dice que los nativos digitales es la primera generación que su coeficiente intelectual es menor que el de sus padres, ¿no? A lo largo de la historia se había venido viendo un coeficiente intelectual, cada generación iba incrementando hasta que llegan los nativos digitales. Por ahí les pongo el link a este artículo. La verdad es que pues el coeficiente intelectual no nada más se analiza con si usan o no usan redes sociales, ¿no? O sea, no es el producto nada más de un factor, ¿no? Sabemos que tiene que ver, pues, con los nutrientes del embarazo, tiene que ver con la atención al nacer, desde antes y después de nacer. También sabemos que tiene que ver con genética, la calidad de vida, la calidad de la educación, incluso la contaminación, incluso pandemias, o sea, es todo un contexto, ¿no? Para poder saber qué está afectando ese coeficiente intelectual, pero sí es interesante ese estudio que lo está relacionando, bueno, pues que cada vez tenemos más problemas resueltos y al tener más problemas resueltos, pues tratamos de pensar menos, porque ya no tenemos tanto que resolver como se hacía antes de la llegada de las computadoras, lo cual, pues sí, siempre te pone un poquito a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo mejor para los jóvenes? ¿Qué es lo mejor para las edades tempranas, cuando empiezan a usar la computadora, cuando empiezan a utilizar los celulares, cada vez le están dejando los celulares a más temprana edad, ¿no? Y eso es algo que sí hay que reflexionar, hay que analizar, hay que educar, hay que saber cómo restringir, cómo limitar ciertos contenidos. Y pues sí, esa es la parte de la cultura digital que nos hace mucha falta en la sociedad. Sí, claro, y creo que obedece a lo que mencionábamos muy al inicio del programa, que es pues que los desarrollos tecnológicos y las empresas pues van desarrollándose mucho más rápido de lo que puede legislarse, de lo que puede de repente estudiarse. Entonces aquí nuevamente la invitación a el pensamiento crítico, porque aquí también esto se me hace interesante. Digo, no nada más existe la inteligencia académica y de este tipo de inteligencia, vaya, que se mide con el coeficiente intelectual, también hay una serie de inteligencias como la inteligencia emocional y otras que también de repente faltaría evaluar. Sin embargo, pues sí hay por ahí pues sí, estos indicadores que dices, bueno, pues aquí algo está pasando, o sea, algo cambió definitivamente, si había esta tendencia y sobre todo para mí lo preocupante es el tema pues, de no pensar, del pensamiento crítico.
justamente porque, pues bueno, lo estamos viendo ahora en el mundo, o sea, no es algo que yo les esté inventando en este momento. Ustedes pueden abrir los periódicos y ver lo que está pasando y ver la historia y ver lo que ha sucedido y un poco se parece a ese tipo de tensiones. Es decir, había venido una época de muchas libertades sociales y por ahí, por ejemplo, voy a hacer una mención, espero que no sea algo que polarice, pero por ejemplo el tema de diversidad e inclusión, tan sencillo como eso, o sea, había venido pues incluso las empresas diciendo cómo monetizarla, estaban apoyando los movimientos de la comunidad LGBTQIA. Entonces, ¿qué pasa ahora con el nuevo presidente? Empieza a quitar todo esto y las empresas también se hacen para atrás. Entonces, eso más allá de solamente el tema económico, es el tema de, pues bueno, si de por sí no se habían logrado que hubiera un respeto a los derechos de las personas sin importar de nuevo color, raza, religión, cualquier otra situación de discriminación, pues ¿qué pasa con este mensaje? Es un retroceso a nivel social y humanitario precisamente porque estás diciendo no me importa la diferencia, me importa que todos sean homogéneos. Y esto, lo que hemos visto cuando estudiamos la historia, y no porque yo soy historiador, pero cualquiera puede estudiar la historia y decir, cuando esto pasa, se vuelven dictaduras, se vuelven regímenes muy, muy duros y críticos donde no hay oposición y entonces se vuelve un detrimento de toda la sociedad. Entonces lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en América Latina, lo vemos en Europa, que empiezan a tener de nuevo este poder personas no solo de ultraderecha, como se les podría llamar, o conservadores, sino que pues justamente no tienen una aceptación ni una apertura a aquello que es diferente. Entonces, pues el ser humano es lo más diferente y lo más diverso, tanto en razas, en religiones, en formas de vida y de expresar esas formas de vida que pues hay que tener mucho cuidado si ya no estamos pensando, si ya nada más estamos haciendo lo que nos dicen, y especialmente si nos dicen nada más una cosa que hay que hacer, pues hay que tener ahí una pizca de escepticismo y decir también, bueno, ¿a quién le beneficia todas estas cambios y a quién le beneficia todas estas cosas? Creo que le diste en el punto. Mira, la inteligencia artificial ya llegó. No hay manera de echarla para atrás. No hay manera de cancelarla. Ya no hay. O sea, tiene demasiadas ventajas como para que las empresas, los gobiernos, las escuelas y todos digan canceladas, porque básicamente el que no la utilice, pues va a estar en desventaja con las que sí lo utilicen. Entonces ya no podemos echar para atrás esto. Pero sí, sí podemos hacer que los humanos pues seamos más humanos, porque es precisamente lo que no puede hacer una computadora y ahí es donde le diste a clavo, ¿no? Hay que enseñar el pensamiento crítico o la intuición, que es algo que no va a tener una computadora y es donde realmente podemos aportar un valor real, ¿no? Aprender a leer, aprender a pensar, aprender a argumentar, y esas son habilidades que se van a utilizar sin importar a qué te dediques, ¿no? Te puedes dedicar al derecho, a la medicina, a finanzas, a la educación, a la tecnología, pero siempre vas a necesitar de estas herramientas, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que fomentar en los estudiantes, ¿no? Cada vez tratar de ser más inteligentes que la inteligencia artificial, que sea un compañero, que sea una guía más que un sustituto. Tratar de evitar que ChatGPT reflexione por nosotros, porque ya estamos llegando al punto donde, ¿qué opinas de este tema? Espérame, déjame ver qué dice ChatGPT de este tema, ¿no? Entonces ya estamos sustituyendo nuestro pensamiento independiente por un algoritmo que nos diga qué hacer, qué creer o cómo argumentar ante una posición. Incluso si alguien te cae mal y quieres atacarlo, tú puedes hacer que ChatGPT te diga cómo atacarlo, cómo vencerlo, cómo contraargumentarlo, ¿no? Y ahí es donde dices, ya estás cayendo en un lado donde ya no son tus ideas, ya no es tu opinión, ya no es tu pensamiento, ya alguien introdujo en ti eso, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que se vuelve bastante peligroso, porque sí, ChatGPT te da información fácil de entender, ¿no? Porque puedes decir que te lo aterrice, pero también te da desinformación muy fácil de que te convenza de que eso es lo ideal o eso es lo que, pues sí, lo que tiene la razón, ¿no? Entonces ahí sí, híjole, mucho cuidado con la manera en la que educamos, mucho cuidado en la manera en la que utilizamos estas herramientas, porque como les decía, llegaron para quedarse, ya no se van a ir. Y ahorita nada más ya cerrando, me acordaste mucho, no recuerdo si fueron dos ingenieros de Anthropic que dijeron justamente
algo que ahorita me resonó mucho con lo que decías, pues es que la inteligencia artificial, o sea, los humanos van a pasar a ser bolsas de carne. Y fue como ahorita lo que estaba diciendo es eso, de pues ya, o sea, ni siquiera tienes una opinión propia, ya no tienes deseos propios, ya pues eres una bolsa de carne que trabaja para esta inteligencia artificial. Y el tema es que no nada más es eso, volvemos a algo que hemos mencionado acá. La tecnología es un reflejo de los humanos. ¿Y de qué humanos? Pues de las personas que crearon esas inteligencias artificiales, estas empresas. Entonces, pues bueno, hay que pensar no nada más en estoy hablando con ChatGPT me conoce, o con Claude, o con el que quieran, sino están trabajando para esta empresa. ¿Qué es lo que esta empresa quiere que yo sienta? ¿Qué es lo que esta empresa quiere que yo haga? ¿Y por qué razón? Al menos pregúntense eso y van a empezar a hilar. Pregúntenselo ustedes primero y luego ya si quieren se lo preguntan a la inteligencia artificial y van a ver que sus respuestas van a ser ahí un tanto raras, porque justamente también son, no diría conscientes, pero tienen un poco integrado cuando los confrontas mencionando a sus empresas o sus creadores, como que les empieza ahí ¿no? A tronar el algoritmo. Entonces, pues bueno, es eso. Piensen en quién se beneficia de que ustedes hagan algo o de que usen una tecnología, no que no la usen, solo, pues bueno, van a depender de ella completamente. Nos vamos a convertir en bolsas de carne, como decían estos dos ingenieros, o vamos a seguir siendo humanos. Sí, ya ahora sí que ya para cerrar, por ahí es como recomendación para los docentes o para los que tengan la oportunidad de dar clases, si nosotros nada más estamos enseñando a repetir definiciones, a repetir fechas, a repetir datos o a seguir instrucciones, pues la verdad es que lo único que estamos haciendo es que una inteligencia artificial haga esto de una manera más rápida y mejor, ¿no? Con más detalle, y entonces en realidad pues tampoco estamos agregando valor a los estudiantes, ¿no? Y también me gustaría agregar ya por último, hay una frase de un autor que se llama Nicholas Carr, que dice, estamos creando una generación que es excelente usando tecnología, pero no sabe cómo pensar sin ella, porque nos estamos volviendo dependientes a final de cuentas, ¿no? Si nosotros hacemos que la inteligencia artificial siempre nos esté dando todas nuestras tareas, cuando no esté, no vamos a saber ni cómo resolver un problema, ¿no? Es un poco como pasó con hay por ahí un meme de un viajero en el tiempo que va al pasado y que le dicen, ¿no tienen luz? No, ¿cómo hacemos la luz? ¿No? Él no sabe ni qué es luz y no sabe cómo hacer luz, ¿no? Y mucho menos cómo funciona un motor de combustión. Entonces, viaja al pasado, pero en realidad no sabe cómo funciona el presente. Y eso es lo que nos puede llegar a suceder, que automatizamos tantas cosas que va a llegar un momento donde no vamos a saber cómo resolver un problema si no tenemos un algoritmo que nos diga cómo se hacen las cosas. Sí, claro. Pues bueno, creo que con eso podemos cerrar. Muchas gracias a todas las personas que nos han estado comentando por ahí en las diversas redes sociales. Pues bueno, recuerden que este es un diálogo también con ustedes y también, pues bueno, está abierta la invitación a si quieren de repente hablar de algún tema, podemos organizarlo. Es algo que estaría súper padre, súper chido, que pues bueno, dijeron, oye, yo quiero que hablemos de esto, pues invitarles y que podamos hacerlo acá en el programa. Entonces, pues bueno, quería extender esa invitación. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Balán Mendoza. Y soy Rodrigo Bernardino y nos vemos la próxima semana. Digital Humanity, humanidad digital. Digital. Humanidad digital. Humanidad digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Humanidad digital.